Suscríbete para no perderte esta historia. Dale a me gusta si alguna vez te han subestimado. Y comenta abajo si crees que el amor puede superar cualquier barrera. El comienzo del fin. Una noche que lo cambió, todo me llamaron cazafortunas. En mi propia fiesta de compromiso, la familia del prometido susurraba a mis espaldas, convencida de que no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Pero cuando mi hermano cruzó esas puertas, sus risas se apagaron al instante. Lo que pasó después lo cambió todo para siempre. Hola, soy Valeria, y hoy voy a compartir la noche más impactante de mi vida. Si alguna vez te han subestimado o juzgado injustamente, esta historia te tocará el corazón. Déjame llevarte 6 meses atrás, a cuando conocí a Carlos. Yo estaba corrigiendo exámenes en mi cafetería favorita del centro de Barcelona, completamente absorta en mi trabajo como maestra de 3er grado. Fue entonces cuando un tipo encantador tropezó accidentalmente con mi mesa, derramando café por todos mis planes de lecciones. En lugar de disculparse y marcharse, se sentó, me ayudó a limpiar e insistió en invitarme a otro café. Carlos tenía una sonrisa genuina y una risa fácil que me hicieron olvidar el desastre. Hablamos durante horas de todo y de nada. Él me contó que trabajaba en finanzas y yo le compartí anécdotas sobre mis alumnos. Lo que más me impresionó fue cómo me escuchaba. ¿Alguna vez has sentido que alguien realmente te escucha? La mayoría de la gente se queda con la mirada perdida cuando hablo de formar mentes jóvenes, pero Carlos parecía fascinado. Nuestra relación floreció rápidamente. Carlos me sorprendía con pequeños gestos. Mis pasteles favoritos, flores sin motivo, o a veces simplemente aparecía en mi pequeño piso con comida para llevar después de un largo día. Nunca me hizo sentir que mi modesto estilo de vida fuera inferior. Cuando cocinaba comidas sencillas en mi cocina, él se iluminaba como si hubiera preparado un festín de 5 estrellas. Cuando veíamos películas en mi viejo sofá, me abrazaba. Y decía que era perfecto. Sabía que Carlos venía de una familia con dinero. Su ropa era cara, su coche elegante, y vivía en un ático en el centro. Pero nunca lo alardeaba, ni me hacía sentir pequeña por nuestras diferentes procedencias. Mencionaba casualmente cenas familiares o viajes de negocios, pero no me di cuenta de cuán rica era su familia hasta que me propuso matrimonio. La propuesta en sí fue hermosa, íntima y personal. Solo nosotros dos en la misma cafetería donde nos conocimos. Pero cuando empezó a hablar de la fiesta de compromiso que su familia insistió en organizar, sentí el primer atisbo de ansiedad. «Están emocionados por conocerte», me dijo, apretando mi mano. «Mi madre ya está planeando todo». Debí haber prestado más atención a la mirada de preocupación que cruzó su rostro al mencionar a su madre. La semana previa a la fiesta, me torturé pensando qué ponerme. Quería dar una buena impresión, pero tampoco quería fingir ser alguien que no era. Finalmente me decidí por un sencillo vestido rojo, nada demasiado elegante, pero lo suficientemente apropiado para la ocasión. Carlos me aseguró que me veía hermosa, pero lo noté jugueteando con su corbata más de lo habitual mientras conducíamos hacia la finca de su familia. El laberinto de espejos y los murmullos de la élite. Cuando llegamos a la mansión, se me cortó la respiración. Había visto casas grandes antes, pero esto era otra cosa. El camino circular estaba flanqueado por coches de lujo, y la casa en sí parecía sacada de una revista. Jardines perfectamente cuidados se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y la entrada estaba adornada con columnas de mármol. «¡Guau!», susurré, sintiéndome de repente muy pequeña con mi vestido de tienda por departamento. Carlos me apretó la mano. «Es solo una casa, Valeria. Son solo personas». Pero en el momento en que cruzamos esas enormes puertas,
supe que no eran solo personas. Esto era dinero viejo, generaciones de riqueza que creaban una barrera invisible alrededor de todos en la habitación. Las mujeres brillaban con diamantes, los hombres llevaban relojes que probablemente costaban más que mi salario anual, y todos se movían con esa particular confianza que viene de nunca tener que preocuparse por el dinero. La madre de Carlos, Patricia, se acercó a nosotros con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era elegante de la forma en que solo se logra con una vida de privilegio. El pelo plateado perfectamente peinado, un vestido de diseñador color crema y joyas que atrapaban la luz con cada movimiento. «Valeria, querida», dijo, besando ambos lados de mis mejillas. «Qué bonito conocerte finalmente. Carlos nos ha contado tanto sobre ti». Su tono era educado, pero noté la forma en que sus ojos evaluaron rápidamente mi vestido, mis zapatos, mis sencillas joyas. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio. «Muchas gracias por esta fiesta, señora Patterson. Su hogar es absolutamente deslumbrante. Por favor, llámame Patricia. Y sí, ha estado en la familia por generaciones. Espero que te sientas cómoda aquí». La forma en que dijo cómoda dejó claro que dudaba que lo estuviera. Antes de que pudiera responder, la hermana de Carlos, Amanda, apareció al lado de su madre. Donde Patricia era sutilmente condescendiente, Amanda era más directa. Me miró de arriba a abajo con desdén apenas disimulado. Sus cejas perfectamente esculpidas se alzaron ligeramente al examinar mi apariencia. «Así que eres la maestra», dijo Amanda, haciendo que sonara como si dijera que era una luchadora de barro profesional. «Qué noble de tu parte trabajar con niños. Estoy segura de que es muy gratificante, aunque no muy lucrativo». Mi cara se sonrojó, pero mantuve la voz firme. «Amo lo que hago. No hay nada más gratificante que ver la cara de un niño iluminarse cuando finalmente entiende algo nuevo». «Oh, estoy segura», respondió Amanda con una sonrisa condescendiente. «Debe ser tan refrescante tener placeres tan simples en la vida». Carlos se acercó a mí, finalmente sintiendo la tensión. «Amanda, Valeria es increíble en lo que hace. Y ha estado enseñando durante 5 años, y sus alumnos la adoran». «5 años», repitió Patricia pensativamente. «¿Y tienes, qué, 26? Así que fuiste directamente de la universidad a la docencia, sin año sabático en Europa, ni pasantías en empresas de prestigio». «Quería empezar a marcar la diferencia de inmediato», dije, tratando de evitar que la voz sonara a la defensiva. Tenía préstamos estudiantiles que pagar y estaba ansiosa por entrar al aula. La mención de los préstamos estudiantiles causó un breve e incómodo silencio. En su mundo, la universidad se pagaba con fondos fiduciarios, no con préstamos que tardarían años en ser saldados. A medida que la noche avanzaba, me presentaron a tías, tíos y amigos de la familia, y cada interacción se sentía como una pequeña prueba. Estaba fallando. Preguntaron por mi familia con cortés interés, pero pude ver la decepción en sus ojos cuando mencioné los modestos trabajos de mis padres. Mi padre era mecánico. Mi madre trabajaba en una tienda de comestibles. Trabajos buenos y honestos, pero nada que impresionara a esta multitud. Las preguntas no dejaban de llegar, cada una diseñada para resaltar la brecha entre mi mundo y el de ellos. ¿Dónde estudié? En una universidad estatal. ¿Dónde vivía? En un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. ¿Qué hacían mis padres? Trabajos de clase trabajadora. Cada respuesta parecía confirmar sus peores sospechas sobre mí. Me encontré de pie sola junto a la mesa de champán, viendo a Carlos socializar con una confianza natural. Este era su mundo,
y él pertenecía aquí de una manera que yo nunca lo haría. Estaba tratando de armarme de valor para acercarme a un grupo de mujeres que parecían de mi edad cuando escuché su conversación. «Parece bastante dulce», decía una de ellas. «Pero en serio, ¿qué le ve Carlos?» «Es obvio, ¿no?», respondió otra. «Va detrás de su dinero. Es decir, mírala. Es bastante, pero es tan ordinaria». «Pobre Carlos», suspiró la primera mujer. «Siempre ha sido demasiado confiado. ¿Recuerdas a esa chica con la que salió en la universidad? Al menos, ella tenía un buen historial familiar». Me quedé congelada, la copa de champán temblando en mi mano. Estas mujeres ni siquiera me conocían, pero ya habían decidido que era una cazafortunas, una buscadora de fortunas que de alguna manera había engañado a su precioso Carlos para que le propusiera matrimonio. Lo peor era que Carlos parecía ajeno a lo que estaba sucediendo. Estaba en una conversación profunda con sus tíos, probablemente hablando de negocios, o de golf o de lo que sea que los hombres ricos discuten en las fiestas. No tenía idea de que su familia estaba desmantelando sistemáticamente mi carácter a sus espaldas. A medida que la noche avanzaba, los comentarios se volvieron más directos. Patricia me acorraló en el tocador, su máscara de cortesía finalmente cayendo. «Valeria, querida», dijo, volviéndose a aplicar el lápiz labial con precisión practicada. «Espero que entiendas que Carlos es muy valioso para nosotros. Es el heredero de una considerable fortuna y queremos asegurarnos de que esté con alguien que realmente se preocupe por él». «Sí me preocupo por él», dije, mi voz apenas un susurro. «Lo amo». «Estoy segura de que sí», respondió Patricia, pero su tono sugería que no pensaba nada de eso. «Pero el amor no siempre lo conquista todo, ¿verdad? Hay consideraciones prácticas, compatibilidad, orígenes similares, intereses comunes». «Carlos y yo tenemos mucho en común», dije. Patricia se giró para mirarme de frente. «Porque desde donde estoy, parece que tienen muy poco en común, excepto una atracción mutua que se desvanecerá una vez que la realidad se establezca». Quería discutir, defenderme a mí misma y a mi relación. Pero sus palabras llegaron demasiado cerca de casa. Había estado sintiendo el peso de nuestros mundos diferentes toda la noche, preguntándome si el amor realmente era suficiente para tender un puente sobre una brecha tan enorme. Cuando volví a la fiesta, escuché a Amanda hablando con un grupo de primos cerca de la chimenea. Ya ni siquiera intentaba bajar la voz. «Es decir, es una maestra de escuela pública», decía Amanda con una risa. «¿Te imaginas? Probablemente gana menos en un año de lo que yo gasto en bolsos. Y está usando un vestido de... ¿Qué? ¿El Corte Inglés?» El grupo estalló en carcajadas y sentí mi cara arder de humillación. Busqué desesperadamente a Carlos, pero él todavía estaba absorto en su conversación al otro lado de la habitación. Me sentí completamente sola, rodeada de personas que me veían como nada más que una intrusa oportunista. Fue entonces cuando el tío de Carlos, Gerald, decidió unirse a la conversación. Había estado bebiendo constantemente toda la noche, y su voz se escuchaba por toda la habitación mientras hacía su contribución a la discusión sobre mí. «Bueno, al menos sabemos que no va tras él por su apariencia», dijo Gerald con una fuerte carcajada. «La pobre chica probablemente nunca ha visto tanto dinero en un solo lugar. No se le puede culpar por intentar mejorar su situación». La risa que siguió fue como un cuchillo en mi corazón. Estas personas, que apenas me conocían, me habían reducido a nada más que un estereotipo. A sus ojos, no era una maestra dedicada que trabajaba 60 horas a la semana para ayudar a estudiantes con dificultades. No era una mujer que amaba a su hijo por su amabilidad
y humor. Era solo otra cazafortunas que había tenido suerte. Me excusé y salí a la terraza, necesitando aire y espacio para procesar lo que estaba sucediendo. La noche era fresca y me abracé a mí misma mientras contemplaba los jardines perfectamente cuidados. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano Mateo. ¿Cómo va la fiesta? ¿Están tratando bien a mi hermanita? Miré el mensaje, las lágrimas a punto de desbordarse. Mateo siempre había sido mi protector, incluso cuando éramos niños. Era 8 años mayor que yo, y había tenido múltiples trabajos para ayudar a pagar mi universidad cuando nuestros padres no podían permitírselo. Él había estado muy orgulloso cuando conseguí mi trabajo como maestra, y se emocionó cuando le conté sobre Carlos. Pero Mateo no conocía este lado de la familia de Carlos. No sabía que me veían como una amenaza, como alguien que no pertenecía a su mundo. Había estado tan concentrada en impresionarlos que había olvidado que tenía gente que me amaba exactamente como era. Estaba a punto de responder cuando oí pasos detrás de mí. Me giré, esperando que fuera Carlos, pero era Patricia. ¿Tomando un poco de aire?, preguntó, uniéndose a mí en la barandilla. Sé que estas fiestas pueden ser abrumadoras. Es una noche encantadora, dije, sin confiar en mí misma para decir más. Valeria, quiero ser honesta contigo. La voz de Patricia era más suave ahora, pero de alguna manera eso lo hacía peor. Creo que eres una chica agradable, de verdad, pero no creo que entiendas en lo que te estás metiendo. Esta familia, este estilo de vida, no es tan glamuroso como podría parecer desde fuera. Hay expectativas, responsabilidades, obligaciones sociales. Carlos heredará la compañía algún día y necesitará una esposa que pueda manejar ese mundo. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que tal vez deberías considerar si esto es realmente lo que quieres, si estás verdaderamente preparada para una vida que es tan diferente de lo que has conocido. Fue la forma más amable en que alguien me había dicho que no era lo suficientemente buena en toda la noche, pero fue la que más dolió, porque venía con un barniz de preocupación maternal. Creo que sé lo que quiero, dije en voz baja. ¿De verdad? La voz de Patricia era más triste ahora, porque desde donde estoy, parece que te estás ahogando en un mundo que no entiendes, y eso no es justo para ti ni para Carlos. Quería discutir, decirle que estaba equivocada, pero no pude encontrar las palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez me estaba ahogando. Cuando volvimos a la fiesta, sentí que todos me estaban observando, esperando que hiciera algo que confirmara sus peores opiniones. Intenté entablar conversaciones, pero cada interacción se sentía forzada y tensa. Estaba hiperconsciente de cada palabra que decía, de cada gesto que hacía. Fue entonces cuando Carlos finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Apareció a mi lado, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Estás bien? Pareces callada. Quería contarle todo, sobre los comentarios, las risas crueles, la sugerencia suave pero devastadora de su madre, de que no era la adecuada para su mundo. Pero mirando su cara, tan sincera y cariñosa, me di cuenta de que genuinamente no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Estoy bien, mentí, solo un poco cansada. Podemos irnos pronto, prometió, apretando mi mano. Solo necesito despedirme de unas cuantas personas más. Pero mientras me llevaba de vuelta a la multitud, escuché la voz de Amanda elevarse por encima del murmullo general. Le estaba contando una historia a un grupo de amigos, con su voz brillante de diversión maliciosa. Y luego dijo que quería marcar la diferencia con su enseñanza, decía Amanda, imitando mi voz con un énfasis exagerado, como si ser una maestra de jardín de infancia
fuera a cambiar el mundo. Es tan lindo cuando la gente pobre piensa que sus pequeños trabajos importan. Amanda, enseña tercer grado, corrigió alguien con una risa. Tercer grado, jardín de infancia. ¿Cuál es la diferencia? El punto es que es una ilusa si cree que va a encajar en esta familia. ¿Te la imaginas en el club de campo? ¿En las galas de caridad? Estaría completamente fuera de lugar. El grupo estalló en risas y sentí que algo se rompía dentro de mí. Había soportado su condescendencia toda la noche, pero escuchar que el trabajo de mi vida era descartado como insignificante fue la gota que colmó el vaso. Antes de que pudiera detenerme, di un paso al frente. De hecho, enseño tercer grado, y sí, creo que importa. Creo que ayudar a los niños a aprender a leer y escribir y a pensar críticamente sobre el mundo que los rodea es un trabajo increíblemente importante. La risa murió abruptamente y Amanda se giró para mirarme con sorpresa, que rápidamente se transformó en vergüenza al ser descubierta. «Oh, Valeria, no te vi, solo te estabas burlando de mi carrera y de mi vida», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Lo entiendo, no soy rica, no tengo un fondo fiduciario y no fui a una universidad de la Ivy League, pero trabajo duro, me importa lo que hago y amo a tu hermano. Lamento si eso no es suficiente para ti». La habitación se había quedado en silencio y pude sentir que todos nos miraban. Patricia apareció al lado de Amanda, su rostro pálido de mortificación. «Valeria, querida, estoy segura de que Amanda no quiso». «Sí, lo hizo», dije en voz baja. «Todos lo hicieron. He pasado toda la noche escuchándolos discutir si soy digna de Carlos, si estoy aquí por su dinero, si pertenezco a su mundo. ¿Y saben qué? Tal vez no pertenezco aquí. Tal vez nunca lo haré». Me di la vuelta para irme, pero la voz de Amanda me detuvo. «Bueno, al menos finalmente está siendo honesta al respecto», dijo Amanda, con su voz goteando satisfacción. «Quiero decir, seamos realistas. ¿Qué podría ofrecer una maestra de escuela pública a alguien como Carlos? Excepto lo obvio». Fue entonces cuando mi teléfono vibró de nuevo. Mateo me había enviado un mensaje de texto. «Espero que te diviertas. Si alguien te da problemas, házmelo saber. De todos modos, estaré en la ciudad mañana». Al mirar ese mensaje, me di cuenta de que estaba cansada de defenderme ante personas que ya habían decidido que no era lo suficientemente buena. Estaba cansada de fingir que sus opiniones importaban más que mi propia autoestima. Escribí rápidamente: «En realidad, ¿podrías venir ahora? Me vendría bien un poco de apoyo». Su respuesta fue inmediata: «En camino. Dame la dirección». Le envié la ubicación y luego me volví hacia la habitación llena de gente que había pasado la noche destrozándome. ¿Saben qué? Creo que esperaré a que me lleven afuera. Mientras caminaba hacia la puerta, oí a Patricia llamarme. «Valeria, por favor, hablemos de esto racionalmente». Pero ya había terminado de hablar. Ya había terminado de intentar demostrar mi valía a personas que nunca me aceptarían, hiciera lo que hiciera. Salí al aire fresco de la noche y esperé. 20 minutos más tarde, vi luces de faros girando en el camino de entrada. Pero en lugar del coche habitual de Mateo, un convoy de todoterrenos negros se acercaba a la casa. Los vi confundida mientras se detenían en la entrada, preguntándome si los Patterson esperaban más invitados. El primer todoterreno se detuvo directamente frente a la entrada principal y vi al personal de seguridad salir. Eran claramente profesionales, vestidos con trajes oscuros y moviéndose con el tipo de conciencia que viene de un entrenamiento exhaustivo. Se posicionaron estratégicamente alrededor de la entrada mientras el segundo todoterreno
se detenía. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. La puerta del pasajero del segundo todoterreno se abrió y mi hermano, Mateo, salió. Pero este no era el Mateo que yo estaba acostumbrada a ver con su ropa informal cuando visitaba mi apartamento. Este era Mateo en su plena capacidad profesional, traje perfectamente cortado, confianza irradiando de cada movimiento, rodeado de un equipo de seguridad que se movía como una máquina bien aceitada. Verán, había algo que no le había contado a la familia de Carlos sobre mi pasado, algo que había mantenido en privado, porque quería que me amaran por quien yo era, no por quien era mi hermano. Mateo no era solo mi protector, era Mateo Chen, CEO de Industrias Chen, una de las empresas tecnológicas más exitosas de España. Había construido su imperio de la nada, comenzando con una pequeña empresa de software en la universidad y convirtiéndola en una corporación multinacional que valía miles de millones. Pero para mí, todavía era solo Mateo, el hermano que me ayudaba con mi tarea, que me enseñó a conducir, que estuvo allí para cada momento importante de mi vida. Él siempre había insistido en que viviera mi propia vida, me abriera camino, y nunca usara su nombre o riqueza como muleta. Mientras Mateo se acercaba a la entrada, vi movimiento dentro de la casa. La gente se estaba reuniendo en las ventanas, tratando de ver lo que estaba sucediendo. A través del cristal, pude ver la confusión en sus rostros mientras se daban cuenta del equipo de seguridad y la llegada obviamente importante. Mateo me vio de inmediato y sonrió. La misma sonrisa cálida y genuina que había conocido toda mi vida. Se acercó y me abrazó, ignorando el hecho de que estábamos siendo observados por una casa llena de gente. «Hola, hermanita», dijo suavemente. «¿Noche difícil?» Algo así, logré decir, sintiendo que el peso de la humillación de la noche se levantaba ligeramente, solo por su presencia. «Bueno, entremos y conozcamos a estas personas que te han hecho sentir tan mal». Mientras caminábamos hacia la entrada, pude escuchar el murmullo de la conversación dentro de la casa, que se hacía más fuerte. Alguien obviamente había reconocido a Mateo, y la noticia se estaba difundiendo rápidamente por la fiesta. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos a ella, y Patricia apareció, su rostro pálido de shock. Detrás de ella, pude ver a los otros invitados agolpándose en el vestíbulo, su anterior autosuficiencia reemplazada por la confusión y un pánico creciente. «Señor Chen», tartamudeó Patricia, luchando claramente por procesar lo que estaba sucediendo. No esperábamos. Es decir, no nos dimos cuenta ¿De que Valeria es mi hermana?» La voz de Mateo era tranquila, pero había acero debajo. «Sí, me imagino que eso podría haber cambiado la forma en que la trataron esta noche». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver a Amanda en el fondo, su cara blanca de horror al darse cuenta de las implicaciones de sus comentarios anteriores. Carlos se abrió paso entre la multitud, su rostro una mezcla de shock y creciente comprensión. «Mateo», dijo, con la voz apenas un susurro. ¿Tú eres el hermano de Valeria?» «Lo soy», respondió Mateo, con sus brazos todavía alrededor de mis hombros. «Y entiendo que ha habido cierta confusión sobre el valor y las intenciones de mi hermana». Patricia estaba luchando por articular palabras. «Señor Chen, si hubiéramos sabido, quiero decir, nunca tuvimos la intención. Es decir, ciertamente no quisimos faltar al respeto». «¿No lo hicieron?» La pregunta de Mateo fue tranquila,
pero se escuchó claramente en toda la habitación. Porque por lo que entiendo, han pasado la noche cuestionando los motivos de mi hermana, burlándose de su carrera y sugiriendo que no es lo suficientemente buena para su familia. La multitud en el vestíbulo crecía a medida que más personas se acercaban para presenciar esta confrontación inesperada. Pude ver el pánico en sus ojos al darse cuenta de que habían estado insultando a la hermana de uno de los hombres más poderosos del país. Amanda finalmente encontró su voz, aunque estaba temblando. «Señor Chen, no sabíamos. Si hubiéramos sabido quién era Valeria». «¿Quién era?». La voz de Mateo era peligrosamente tranquila. «Ella es exactamente quien siempre ha sido. Una maestra dedicada, una persona cariñosa, una mujer que trabaja duro y ama profundamente. Lo único que ha cambiado es que ahora saben que su apellido tiene cierto peso». Miró alrededor de la habitación, haciendo contacto visual con las personas que habían sido tan despectivas conmigo antes. Mi hermana eligió no usar nuestro apellido o riqueza porque quería ser valorada por quien es, no por lo que tiene. Quería construir su propia vida, abrirse camino. Respeté esa elección, aunque significara ver a la gente juzgarla injustamente. Carlos dio un paso al frente, su rostro enrojecido de vergüenza. «Valeria, no tenía idea. Quiero decir, sabía que tenías un hermano, pero no me di cuenta. No te lo dijo porque no quería que importara», dijo Mateo simplemente. «Quería que la amaras por ella misma, no por sus conexiones o el dinero de su familia». La ironía no se le escapó a nadie. Las mismas personas que me habían acusado de ser una cazafortunas ahora se enfrentaban a la realidad de que tenía acceso a más riqueza que ellos. Y simplemente elegí no usarla. Patricia todavía estaba luchando por salvar la situación. «Señor Chen, por favor, entienda que no teníamos forma de saber si Valeria había mencionado sus antecedentes familiares. ¿Por qué debería haberlo hecho?». La pregunta de Mateo cortó sus excusas. ¿Por qué alguien debería tener que demostrar su valía a través de los logros de su familia? Mi hermana es valiosa por quien es, no por quien soy yo. Se giró para dirigirse a toda la habitación. «He construido mi compañía de la nada, y he aprendido que el verdadero carácter no se mide por cuentas bancarias o apellidos familiares. Se mide por cómo tratas a las personas, especialmente a aquellas que percibes como menos poderosas que tú». El silencio se prolongó mientras sus palabras calaban. Estas personas que habían pasado la noche convencidas de su propia superioridad, ahora se enfrentaban a la realidad de que habían mostrado su verdadera naturaleza a alguien que podría tener una influencia significativa en sus vidas empresariales y sociales. Pero Mateo no había terminado. «Lo que más me decepciona es que no pudieron ver lo que yo veo cuando miro a mi hermana. Veo a alguien que ha dedicado su vida a ayudar a los niños, que trabaja largas horas por un salario modesto porque cree en marcar la diferencia. Veo a alguien que tiene integridad, compasión y fuerza». Miró directamente a Patricia. En cambio, vieron a alguien a quien despreciar, alguien cuyo valor se medía solo por su cuenta bancaria y su posición social familiar. No pudieron ver más allá de sus propios prejuicios para reconocer a la mujer notable que tienen delante. Amanda, que había sido tan cruel antes, ahora estaba visiblemente temblando. «Señor Chen, lo siento mucho. Nunca quise». «Quisiste decir exactamente lo que dijiste», respondió Mateo con calma. «Quisiste hacer que mi hermana se sintiera pequeña e indeseable. Quisiste sugerir que estaba aquí por dinero en lugar de por amor. Quisiste burlarte de su carrera y de sus elecciones de vida».
Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Lo único que no quisiste fue rendir cuentas por ello. Carlos finalmente habló, con la voz entrecortada por la emoción. Valeria, lo siento mucho. No tenía idea de que te estaban tratando así. Debí haberlo notado. Debí haberte protegido. Miré a Carlos, este hombre que había creído amar, y me di cuenta de que su disculpa, aunque sincera, no entendía el punto en absoluto. Se disculpaba porque había descubierto que yo estaba conectada con el poder y la riqueza. Pero, ¿qué hay de pedir perdón porque su familia había tratado cruelmente a otro ser humano? Carlos, dije en voz baja, el problema no es que no supieras lo de mi hermano. El problema es que no me defendiste cuando tu familia me estaba destrozando. ¿No notaste que la mujer que decías amar estaba siendo humillada en tu propia casa? La verdad de mis palabras lo golpeó visiblemente y retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Mateo me apretó suavemente el hombro. Estoy orgulloso de ti, Valeria. Has manejado esto con más gracia de la que merecían. Volvió a mirar a la multitud reunida. Quiero ser claro en algo. Mi hermana no necesita mi dinero o mi influencia para ser digna de respeto. Es digna de respeto porque es una buena persona que hace del mundo un lugar mejor a través de su trabajo y su carácter. Patricia hizo un último intento desesperado de control de daños. Señor Chen, por favor, sepa que tenemos el máximo respeto por su hermana. Tal vez podamos empezar de nuevo, cenar, conocernos bien. No lo creo, dijo Mateo con firmeza. Ya han mostrado quiénes son. Mi hermana merece algo mejor que personas que solo la valoran cuando creen que puede serles útil. Se volvió hacia mí. ¿Lista para ir a casa? Asentí, sintiendo que un peso se me quitaba de los hombros. Mientras caminábamos hacia la puerta, pude escuchar los susurros frenéticos que comenzaban detrás de nosotros. Estas personas ya estaban calculando los daños, preguntándose cómo esta noche afectaría sus relaciones comerciales y su posición social. Pero ya no me importaba. Había terminado de intentar demostrar mi valía a personas que nunca me aceptarían de verdad. Había terminado de fingir que su aprobación importaba más que mi propia autoestima. Cuando llegamos al todoterreno, me di la vuelta para mirar la casa una vez más. A través de las ventanas, pude ver a los invitados de la fiesta todavía reunidos en el vestíbulo, sus rostros una mezcla de shock, vergüenza y pánico. Carlos apareció en la puerta, llamando mi nombre, pero no me detuve. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Mateo me sostuvo la puerta del coche. ¿Sabes?, dijo con una leve sonrisa. Tenía ganas de conocer a tu prometido. Qué lástima que no pudiera molestarse en defenderte cuando importaba. Mientras nos alejábamos, sentí algo que no había sentido en toda la noche. Paz. La gente en esa fiesta me había mostrado exactamente quiénes eran, y estaba agradecida por la lección. Me merecía una aceptación mejor que la condicional. Me merecía algo mejor que personas que solo me valoraban por mis conexiones. Y lo más importante, me merecía algo mejor que un hombre que se quedaría de brazos cruzados mientras su familia atacaba a la mujer que decía amar. A la mañana siguiente, devolví el anillo de compromiso de Carlos por mensajería, junto con una nota sencilla. Espero que encuentres a alguien que tu familia considere digna. Espero encontrar a alguien que sepa que ya lo soy. 3 meses después, conocí a alguien nuevo, un colega maestro que apreciaba mi pasión por la educación y vio mi valor sin necesidad de conocer el nombre de mi hermano. Cuando se lo presenté a Mateo, se sintió impresionado, pero no intimidado. Respetó mi elección de construir mi propia vida
sin dejar de honrar mis conexiones familiares. Esa es la diferencia entre el respeto genuino y la aceptación condicional. El amor verdadero no necesita una declaración de patrimonio neto para probar su validez. Y así fue como una noche lo cambió todo. A veces, las personas que nos subestiman se llevan el mayor susto de sus vidas. Si esta historia resonó contigo, machaca ese botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar esto. Suscríbete para más historias verdaderas increíbles. Y recuerda, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tu valor no está determinado por tu cuenta bancaria, tu apellido o las opiniones de otras personas. Está determinado por tu carácter, tus acciones y el amor que traes al mundo. Nos vemos en la próxima.